Hoy día invitamos al hermano César Morales. Me gustaría que el hermano César se pudiera presentar para que los conozcan ustedes un poquito. Por favor, hermano. Ok, buenas tardes a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es César Morales, soy miembro de la Iglesia del Señor acá en Santiago de Chile. También tengo el privilegio de ser uno de los ancianos de la congregación acá en Chile. Y bueno, conozco a Néstor hace muchos años. Somos oriundos de la misma ciudad y de la misma congregación. Entiendo que una de las primeras que se formó acá en Chile, en la ciudad de Quillota, y estamos, bueno, gustosos de poder compartir con ustedes, casado, con 2 hijos, y todos cristianos, gracias al Señor, y sirviendo en la obra como corresponde. Tanto en Chile también hay una de mis hijas que está afuera del país, pero todo bien, gracias a Dios. Bien, hermano, gracias. Hoy día nos gustaría hablar un poquito de un tema que está bien álgido en estos momentos. Yo creo que en todos los países está pasando que la gente está pidiendo mayor tolerancia en cuanto a la cultura, en cuanto a las formas de vivir, en cuanto a los pensamientos, en cuanto a las actividades que quiere desarrollar, en cuanto a la conducta de vida. Y yo quisiera que en esta tarde enfocáramos un poquito el tema de la tolerancia, cómo lo ve Dios, ¿ya? Pero vamos a hablar de la tolerancia respecto del pecado. Es si realmente Dios tolera el pecado o no lo tolera. Pero antes voy a contarles algo brevemente. Cuando yo era un joven, que también fui joven por si acaso, eh, yo vivía trabajando en el campo. Entonces, en esos tiempos, eh, desde Chile se importaba la cebolla a Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, en fin. Y yo trabajaba en las faenas de cebolla en el campo y se encajonaba la cebolla se envasaba en cajones de madera y se mandaba al puerto y del puerto ya salían para su destino. Pero, por ejemplo, si una caja de cebolla llevaba 100 cebollas, se toleraba que pudieran ir 2 o 3 cebollas máximo con una calidad irregular. Siempre tenía que ser perfecta la mercadería, pero se toleraba, por ejemplo, había una cebolla que a veces salen medias dobles, no sé si a ustedes les ha tocado por allí, y le llamábamos la cebolla parida, ¿ya? Y también algunas que venían de color medio morado. Entonces, esas cebollas no entraban en óptima calidad, ¿ya? Que se debía enviar. Pero si iban 1 o 2 así, máximo 3 muchas veces, y ya las aceptaban. Eso era tolerar algo que estaba malo, no de acuerdo a la calidad exigida, dentro de algo bueno, de buena calidad. O sea, un 97% podía ir bueno, solamente un 2 o un 3% más o menos regular. No estaban con hongos, no estaban podridas, no estaban brotadas, pero sí no eran tan bonitas como debería ser para el mercado europeo. Entonces, yo tengo el concepto y la conciencia de que tolerar significa soportar algo malo dentro de lo bueno, según yo también estaba leyendo en los diccionarios. Entonces, eh, cuando comencé a pensar en esta cosa de la tolerancia, eh, dije, Dios, ¿cuánto tendrá de tolerancia con el pecado? ¿Cuánto pecado nos aceptará Dios realmente? ¿Nos aceptará un 97%? ¿Un 98% de pecado? ¿O quiere solamente el 100%? Perdón, ¿nos aceptará el 2% o el 3% de pecado y el 97% bueno? Me gustaría saber de parte de Dios qué realmente es lo que Él piensa. Entonces, me fui a las páginas del Antiguo Testamento en el libro de Génesis y comencé a leer el capítulo 3, cosa que yo creo que ustedes todos ya conocen, ¿ya?
Pero voy a leer el capítulo 3 y el verso 21, 21 al 24. Y Jehová Dios hizo al hombre, a su mujer, túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, una cosa, una cosa interesante, una cosa interesante aquí. Dice que el hombre cuando cayó en pecado no se arrepintió. El hombre cuando cayó en pecado no se arrepintió de su pecado y cuando Dios lo enfrentó dijo, la mujer que me diste, eh, me dio por compañera, me dio y yo comí. Luego cuando Dios le pregunta a la mujer qué has hecho, también dice que le echa la culpa a la serpiente. Entonces no vemos el arrepentimiento, no vemos la disposición ni del hombre ni de la mujer de abandonar el pecado. La mujer, la serpiente no tuvo a quien echarle la culpa. Entonces, desde aquellos tiempos, el hombre cuando peca, casi siempre no acepta que ha pecado y siempre está buscando la excusa, está buscando el resquicio como para decir, oiga, yo no he hecho nada malo, fue culpa de tal persona, fue culpa de los patrones, fue culpa de Dios, fue culpa de la sociedad, fue culpa de cualquier persona ajena, pero yo soy inocente. Ahora bien, como el hombre no aceptó su culpa, no aceptó su pecado y no se arrepintió de su pecado, entonces como Dios no puede tener una comunión con el pecado por su pureza, por su limpieza, por su transparencia, ¿ya? Entonces tuvo que sacar al hombre del huerto de Edén, porque Dios no tolera el pecado. Ahora, me gustaría preguntarle al hermano César, ¿qué piensa de esto? Eh, ¿Dios no toleraba al hombre o al pecado? Gracias, hermano. Hermano. Buenas tardes a todos. Bueno, en el relato que nuestro hermano nos está mencionando en el libro de Génesis, lo que no toleró Dios claramente fue el pecado, ¿ya? No es que no haya tolerado al hombre y a la mujer, porque fueron hechos a su imagen y semejanza, ¿ya? No es que Dios rechazó al hombre, sino al contrario, vio que todo eso era bueno y por supuesto ellos fueron creados a su imagen y semejanza para poder servirle. Y, y el pecado fue entonces lo que apartó efectivamente a Adán y Eva de la presencia del Señor. Como dice la primera de Juan en el capítulo 3, versículo 4, que todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo, que era el pecado. Entonces, Juan, en una de sus cartas, el apóstol Juan, así como escribió Juan, la primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis, aquí ya al final de su día, con su madurez, él está hablando acerca de este tema del pecado y justamente está diciendo que es una infracción acerca de la ley. Y eso fue lo que sucedió en ese momento. Dios había dado un mandamiento, dado un mandamiento. Es cierto que la ley como tal fue dada mucho tiempo después al pueblo de Israel. ¿Se recuerdan ustedes? De hecho, Pablo manifiesta eso en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, cuando dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado a la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos
pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley, lo que acabamos de leer en 1 de Juan. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, en el periodo que no había ley, dice, aún sobre los que no habían pecado, como una transgresión semejante a la de Adán, porque se fueron en contra de las palabras de Dios, de lo que Dios había establecido. Entonces ahí, como menciona nuestro hermano Néstor, efectivamente, en ese día entra el pecado del mundo, hay una separación con Dios, Dios es santo, Dios no puede tener comunión con el pecado, no hay unión, ahí no es agua con aceite, y por lo tanto el hombre y la mujer fueron sacados de la presencia de Dios, y obviamente, como nos leyó nuestro hermano, entró la muerte ese día. Claro, entró la muerte, porque eso es lo que dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. También Efesios capítulo 2, verso 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pues bien, quiero decirles que la fuente de toda vida es Dios. Por lo tanto, cuando el hombre peca, es separado de Dios y muere espiritualmente, aunque sigue viviendo físicamente. Cuando nosotros leemos ahí en el capítulo 2 del libro de Génesis, leemos, dice el capítulo 2, el verso 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, Dios había dado esta ley, este mandamiento, le había advertido al hombre lo que iba a suceder con él, y eso implicaba que Dios lo iba a sacar de su presencia, porque Dios no quiere compartir su habitación con personas, con almas que están en desobediencia. Acuérdense que Satanás fue sacado de la presencia de Dios, y los ángeles que desestimaron su dignidad, que abandonaron a Dios, también fueron sacados y echados al infierno. Entonces, dice el capítulo 26 del libro de Mateo, dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. O sea, pero no para los hombres, pero los espíritus de los hombres que mueren en desobediencia irán al mismo lugar, al mismo lugar. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en este libro de Génesis, a mí me gusta mucho explorar estos versículos. ¿Por qué razón? Porque hay tanta información que nos va a servir para entender mucho el resto de la Escritura, el resto de la palabra de Dios. Entonces dice el capítulo 3, ¿ya? En el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahora, fíjese que como dice el texto, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Más adelante en Apocalipsis 20 vamos a ver que quien estaba hablando desde la serpiente era Satanás, era el diablo, ¿ya? Entonces, vemos aquí que el diablo lanza una pregunta capciosa, dice, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? El diablo sabía lo que Dios había dicho, pero le hizo una pregunta en un sentido contrario, como decimos en Chile, le tiró la pregunta vuelta, ¿ya? Y para que la mujer, para captar la atención de la mujer le respondiera y comenzara una conversación entre ellos, con la cual Satanás tenía una cartita bajo la manga y le iba a decir, no, no es cierto lo que Dios dice, no está correcto. Posiblemente lo que Dios, la insinuación de Satanás de que hay un error de interpretación o de concepto de parte de Dios es lo que está haciendo, ¿ya? Dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto,
La mujer dice, respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Cuál es la afirmación que hace el diablo? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahora, si Dios está diciendo que moriréis, el diablo está diciendo, no moriréis. ¿Quién tiene la verdad? Ese es el punto. ¿Quién tiene la verdad? La verdad la tiene Dios. El diablo está introduciendo su arma, para mi gusto, más fuerte, más mortal, ¿ya? Que es la mentira. Porque deja a Dios como mentiroso. Y como decimos, no sé si en Colombia también tiene este dicho, que el ladrón detrás del juez, ¿ya? Y deja a Dios como ladrón y él se erige como juez. Entonces dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, el hombre murió al comer de esto, al desobedecer y al no arrepentirse, porque fue separado de Dios. Fue separado de Dios. Y cada vez que pecamos, somos separados de Dios, espiritualmente hablando. Por eso es necesario que entendamos esto. ¿Hasta dónde Dios toleró el pecado? Hermano César. Gracias, hermano. La muerte. La muerte que ahí entró. A veces leemos esa palabra en forma genérica, pero es una palabra que tiene mucho más significado de lo que nosotros podamos pensar. Todos conocemos la muerte como el minuto final de nuestras vidas, donde nos vamos a este mundo y tenemos que ir a rendir cuenta. Sin embargo, como nos decía nuestro hermano, la muerte también vino de un carácter espiritual, porque el hombre fue separado de la presencia de Dios. Y como nos mencionó nuestro hermano en Efesios, Pablo menciona de que antes estaban muertos en vuestro delito de pecado y ahora ya no estaban muertos porque habían obedecido al Evangelio. Es decir, y estaban todos vivos. Entonces, ¿cómo estaban muertos si estaban todos vivos? Estaba hablando de la muerte espiritual. Pero también hay una tercera muerte que hay que tener cuidado, que es la muerte eterna. Y es lo que ahí nos estamos ya adelantando al final de los libros. Vamos a tocar ese punto enseguida. Sin embargo, como nos mencionaba nuestro hermano, la serpiente fue muy, muy astuta. ¿Y por qué era astuta? Porque el texto lo dice que era el animal más astuto. Dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo. Y fíjense que ser astuto, al menos en la referencia hebrea, digamos, de esa palabra, es marcado por la habilidad del engaño. Entonces, esa era la habilidad que tiene la serpiente, el engaño. Y como nos contaba nuestro hermano y nos estaba mencionando ahí, eso es lo que hace. Hace un engaño, tergiversa las palabras de Dios, quiere que el hombre tome su propia decisión, pero por el mal camino, en vez de tomar el buen camino. Porque Dios cuando les advirtió acerca del árbol que no comieran, si ustedes se fijan, lo que hace Dios ahí es decirle, bueno, aquí está y ahora es tu responsabilidad y ahora tú como hombre tienes que decidir si sigues el camino de Dios, que Dios ha dicho, o un camino distinto al de Dios, que en este caso se lo presenta la serpiente, que es Satanás, le presenta un camino que es distinto al camino de Dios. Bueno, tú eliges. Tú tienes libre albedrío, yo te he creado con libre albedrío, que es algo que también habíamos comentado en otra clase, es decir, tú vas a elegir, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios justo. Dios no creó robot, no creó un robot que no tenga conciencia, que no tenga eh, eh, cabeza para poder pensar, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto vamos a resolver en ese momento el problema. Tenemos una dificultad y tenemos un camino para tomar, o el camino del lado derecho o el camino del lado izquierdo. Y lo que hace el hombre en ese momento, en este caso, bueno, estoy generalizando el hombre, la mujer, conocemos la historia, es que toma el camino izquierdo, es decir, obedece a la voz de la serpiente, que era muy astuta, y cae delante de la presencia de Dios. Y eso entonces lo aleja de la presencia de Dios. Y al alejarlo de la presencia de Dios empieza la historia de la humanidad con el alejamiento de la presencia de Dios, como mencionó nuestro hermano al principio, en el texto de Romanos, capítulo 6, capítulo 3, también capítulo 6,
que la paga del pecado es la muerte. O sea, ¿qué debía hacer? ¿Qué debía hacer Adán y Eva? Pagar con su vida la muerte. Pero Dios fue misericordioso y les permitió que siguieran viviendo. Pero alguien tuvo que pagar la muerte. Me voy a ir por otro lado, pero entre comillas, alguien tuvo que pagar la muerte ese día. Tuvo que pagar con muerte. Dice que estaban desnudos y que fueron vestidos con pieles. Así que por ahí ya nos da una idea. Alguien tuvo que pagar para que ellos pudieran vestirse. Y así sucesivamente, hasta que nuestro Señor Jesucristo pagó el rescate de todos. Pero ahí empieza la historia. Creo que hay más historias, hermano Néstor, ¿no? En el Antiguo Testamento sobre esto de que el Señor no toleró el pecado. Sí, una cosa que tú dices ahí, hermano, respecto a los robots, tú eres más robótico que yo. Digamos, más, digamos, robótico, no. Tecnológico, Esta cuestión, tecnológico. tecnológico, esa es la idea de la palabra. Un robot actúa porque es programado, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, para actuar depende el programa que tenga, las circunstancias y todas esas cosas. No es el hombre programado así, ¿no? no es así. Nosotros, a diferencia de los animales, nosotros tenemos algo que Dios nos ha dado, es que es poder actuar con conciencia Con y poder inteligencia. saber levantarnos en la mañana y poder tomar decisiones y decir, bueno, voy a hacer esto o esto otro y eso nos va a traer consecuencias a nuestra vida, digamos. Esa es una gran diferencia respecto a los animales. Al menos en dos cosas somos iguales con los animales, pero en esa tercera Dios nos ha hecho distintos. Sí, porque Y dice el es que... Ah, perdón, adelante. Da, da, Disculpa. da, da. No, te iba a recordar que dice el versículo 10 del libro de Judas que los hombres cuando hacen cosas malas se corrompen como animales irracionales. El Irracionales, animal es justamente. irracional, el hombre es inteligente, razona. Por eso Dios Zona, manda que el hombre le ame con toda la mente, con todo el corazón, ¿ya? Con todo el espíritu. Nos manda a razonar. Bueno, claro. Hay aparte, tres elementos, volviendo a eso, digamos, me voy a tomar un segundo de eso. Hay tres elementos que Dios ha hecho en nosotros y que dos de ellos son iguales al de los animales. La emoción, por ejemplo, la emoción, los animales también tienen emoción, nosotros también tenemos emoción. El alma, sí. intelecto, nosotros tenemos intelecto y los animales también tienen intelecto, son muy inteligentes. Pero hay algo que no tiene el animal, que es, como le llaman los americanos, el willpower, es decir, la voluntad. Dios nos ha hecho con voluntad. Y eso no lo tiene el animal. El animal no se levanta en la mañana y dice, mira, la casa que me hizo mi amo no me gusta, la voy a pintar, le voy a hacer unas ventanitas acá, voy a ponerme una puerta, me voy a abrigar, me voy a poner zapatitos porque me hace frío. Eso no lo hace el animal. La voluntad, o el willpower, como dicen los americanos, es algo que es propio del ser humano y que Dios nos ha puesto en nosotros. Nosotros tenemos la voluntad. Entonces, ese día, ¿cuál fue la voluntad del hombre y la mujer? Obedecer y hacer lo contrario de lo que Dios había dicho, obedecer lo de la serpiente. Ahí actuó la voluntad, se fue por acá y se fue por un camino que era distinto. Así es. Bueno, la consecuencia, hermanos, de lo que sucedió, de lo que hizo la mujer y el hombre en el huerto del Edén, al desoír las advertencias de Dios, es que el hombre fue sacado del huerto de Edén y comenzó el peregrinar por este mundo con dolor, con sufrimiento, con cosas muy dolorosas. La consecuencia de eso la estamos sufriendo nosotros también hoy día. No somos culpables del pecado de Adán y Eva, pero sufrimos la consecuencia de sus pecados. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que no pudieron tomar del árbol de la vida, comer y vivir para siempre. Como hijos de Adán y Eva, ¿qué pasa con nosotros? También morimos físicamente. Y les voy a decir algo, desde que nacemos comenzamos a envejecer y terminamos muriendo. Pero eso es la consecuencia. Les voy a explicar un poquito un detalle personal. Cuando yo era un niño, cosa que también lo fui, eh,
mi papá era un hombre que bebía mucho alcohol. Entonces, era muy trabajador, pero todos los días salía en la mañana, al levantarse, tomaba un poco de cerveza o vino con harina y se iba. Cuando regresaba en la noche, regresaba embriagado o borracho. Entonces, cada sábado, en esos años le pagaban a la gente con un sobre el dinero, entonces él pasaba con el sobre para dejárselo al cantinero y no traía el dinero para la casa, para que sus hijos comieran, para poder tener ropa y todas las cosas necesarias para la vida física. Entonces, su vicio, su borrachera, Dios la condena. Su irresponsabilidad, Dios la condena. Constituye pecado. Pero Dios no nos hizo responsable a nosotros del pecado de él. ¿Ya? Pero nosotros sufrimos las consecuencias de su pecado, porque se quedaba sin dinero y entonces, pues bien, no había para comer y mi mamá tenía que salir a trabajar al campo, qué sé yo, y nosotros quedábamos solos en la casa, niños chicos, qué sé yo, había niños de 2 años, 3 años, otro de 5, de 8, el más grande era el que cuidaba, que tenía 8 años, y todo eso. Entonces, al igual que en ese caso, en nuestra vida, en mi familia, mi papá cometía el pecado, pero nosotros no éramos culpables del pecado. Él era el culpable de su propio pecado, pero las consecuencias de su pecado nos caían sobre nosotros. No somos responsables del pecado de Adán y Eva, pero sí las consecuencias de su pecado las sufrimos nosotros hoy día, que tenemos que morir físicamente. Entonces, con todos estos detalles, Dios no acepta el pecado cerca suyo. No tiene relación con el pecado con nadie. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado, aborrece el pecado. Entonces, usted puede revisar, por ejemplo, el caso de Caín y Abel, cuando el capítulo 4, cuando dice la escritura allí en el versículo 1, voy a leer, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y a mí lo que me deja en esto, y ahí a lo mejor puede decir algo también César en este versículo, es que Dios dejó en libertad a Caín para que decidiera lo que iba a hacer. Eso se llama libre albedrío. ¿Ya? Correcto. Libertad para que él decidiera. Pero le advirtió, le dice, si bien hicieres, la pregunta es, ¿no serás enaltecido? ¿No serás glorificado? ¿No serás exaltado? ¿No será reconocido el bien que tú haces? Y luego dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, si no haces el bien, estás a punto de caer en pecado. Con todo esto que te he dicho, a ti será tu deseo y te enseñará de él. O sea, la situación está sujeta a tu voluntad. Claro. Bueno, Caín no obedeció. Obedeció. No Hacer el aplicó bien. la voluntad. No Claro. aplicó su voluntad, pero hizo lo malo. Exacto. Ese era su deseo, ¿no? Sí. De hecho, el mismo texto, si uno sigue, digamos, la frase que estabas leyendo, dice, pero Sí, si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú, dice esta versión que tengo, la versión de Biblia de las Américas, dice, pero ¿ya? tú, dice, debes dominarlo, dice. Ajá, Ahí está la voluntad. Tú puedes dominarlo.
O claro. sea, tú puedes, aunque esta rabia que te sale adentro, todo, ahí está, tú puedes dominarlo. Y es lo mismo lo que Dios nos dice a nosotros. O sea, nosotros con nuestra vida, nosotros podemos dominarnos. El dominio propio que viene. Nosotros podemos dominar todas estas situaciones. Sin embargo, a veces parecieran ser más fuertes. Que, casi como lo que Pablo dice, yo ahí quiero hacer lo bueno, pero mi cuerpo, como esa paráfrasis que él hace, digamos, Sí. quiero hacer lo bueno, pero mi cuerpo se quiere ir por otro lado, digamos, lo quiero dominar, dice. Bueno, sucede eso también con nosotros. Y parte de la historia ahí, parte con Caín, te recuerdas más tarde viene el tema del diluvio, terrible, Sí, una también. destrucción a toda la humanidad, producto de que ya había rebalsado el vaso ya, la maldad, todo lo que el hombre estaba cosechando, se fue todo por el mal camino, todo por el mal camino, hasta que Dios dijo, basta, basta, no se tolera más esto y cerrada de todo. Entonces, el mismo ejemplo que se aplica en el caso de Adán y Eva, que son sacados de el área donde Dios se movía, Exacto. porque Dios no tiene una comunión con eso. El caso de Caín también es expulsado, porque Dios no soporta la comunión con el pecado. Y ahora cuando tú citas aquí el capítulo 6 del libro de Génesis, hermano, dice el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y el capítulo 6, verso 22 dice, de Génesis, y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Capítulo 7, verso 1 de Génesis. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces, Dios había decidido terminar con toda la creación, con todo. Pero nos salvó Yo, un justo. un justo, un justo, que fue Noé. Y para reprocrear, ¿ya? La tierra nuevamente. Entonces, dice el verso 8, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa hallar gracia? Encontrar el favor de Dios porque este hombre era justo, no estaba comprometido con el delito, con la delincuencia espiritual ni moral. En el versículo 9 dice, eh, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó, o sea, hizo lo que Dios le mandó. Caminar significa andar, vivir, tener una conducta de acuerdo a lo que Dios había mandado. Y el verso 22 dice, y lo hizo conforme a algunas cosas que Dios le había mandado, ¿verdad? No, Exacto. dijo a todo lo que Dios le mandó. A todo lo que Dios le mandó al verso 22. Y el 7.1 dice, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces ahí tenemos tres ejemplos, ¿ya? Que Dios no tolera el pecado, no acepta dentro de lo bueno algo malo. O sea, yo me acuerdo que había un señor, César, en Guadalajara. Estaba yo predicando allí en Guadalajara hace muchos años atrás, y este señor había estado, fíjate, 17 años, César, 17 años, hermanos, visitando la iglesia de Cristo domingo y miércoles, y nunca había obedecido, nunca. Entonces, un día yo estaba hablando de este mismo tema, y terminamos la lección, había un joven que se iba a bautizar, que se había avisado que se iba a bautizar. Entonces se hizo la invitación. Y este señor se paró y dijo, ¿me permite? Dijo, si usted me quiere bautizar, yo me bautizo. Entonces, bueno, la decisión es suya. Nosotros estamos para servir aquí. Y viene al bautisterio que está en ese, como muchas partes tienen un bautisterio al lado del,
o atrás El del púlpito, púlpito, claro. claro, y viene, se mete al agua y en el momento de ser sumergido dice, yo quiero decir una cosa antes de sumergirme. Yo siempre pensé que Dios me iba a permitir con un poquito de pecado, con algunas cositas, que no iba a ser tan estricto, que no iba a ser tan severo y tan drástico para condenar todo pecado. Por eso yo nunca me bauticé. Y después ese pensamiento lo he visto en algunos hermanos en Cristo, que creen que porque vinieron a ser cristianos y ya están dentro de la iglesia, también pueden tener ciertas ventajas. Y me decía un hermano, la verdad es que yo tengo un pecadito regalón. Para los hermanos allí en Colombia, en México, eh, decir a regalón a alguien, a un animal o a alguna persona, significa que es una persona muy consentida, ¿ya? Que se le da el gusto en todo. Entonces, cuando el hermano decía, tengo un pecadito regalón, es algo que yo quiero mucho, ¿ya? Practicar eso, lo quiero mucho, se me hace difícil. Entonces, yo creo que aquí, César, si estás de acuerdo, hay lecciones para mostrarnos que Dios no nos acepta con ningún grado de inmundicia, ¿o no? Claro. Aunque las escrituras dice que Dios está proveyendo la salvación para todos y no quiere que nadie sea condenado, está gritando por todas las voces la naturaleza entera y por supuesto el Evangelio, la palabra de Dios, está siendo proclamada justamente para que el hombre se arrepienta de su falta y sus pecados. Y ahí podemos tocar el mismo tema, digamos, del tema de cuando uno llega a rendirse a los pies del Señor, a obedecer el Evangelio, como dice Pedro, en la primera carta de Pedro. Hay que obedecer al Evangelio, ¿no? Hay que escucharlo y obedecerlo. Y cuando se predica el Evangelio no se predica algo como, mire, venga a las aguas del bautismo para que sean lavados sus pecados un 99.9%. Me acordaba del lisoform, bueno, el lisoform, no sé cómo lo Ah, dirán los sí. hermanos ahí cosas, en Colombia, que es este spray que es para desinfectar, que se está usando mucho ahora, sobre todo con el virus, que tiene un poco de, me parece que de cloro, también partículas de cloro. Y siempre dice 99.9, y uno dice, wow, espectacular, pero no es 100, es 99.9, es decir, que si ese 0,01% no lo mata, ahí está el bicho, nosotros nos vamos a contaminar. Eh, bueno, las aguas del bautismo son capaces de limpiarnos el 100% de nuestra falta y nuestro pecado. Y por lo tanto debemos ir allá confiados, porque es por fe, vamos por fe, porque Dios dice que ahí son limpiadas nuestras faltas y nuestros pecados, si es que nos arrepentimos, o sea, tenemos que ir con arrepentimiento, 100% seguro, 100%. Y de ahí tenemos que perseverar hasta que el Señor nos llame. Perseverar, no practicar, como estábamos conversando el otro día, no practicar el pecado, porque tampoco nadie dice que no vamos a pecar. De hecho, Juan lo dice, digamos. Si alguno dice que no ha pecado, el tal es mentiroso. Sin embargo, no somos practicantes del pecado. ¿Qué En crees una tú de eso? forma asidua, continua. Claro, claro, no, no. No es un deporte, digamos. Claro, porque ese es el punto que te digo. Eh, Hay hermanos, yo he conocido gente, de verdad, dentro de la iglesia. Me acuerdo un caso también en otro país, no en Colombia, ni acá en Chile, porque los colombianos y los chilenos son los cristianos más fieles, ¿ya? Entonces, eh, pero conocí un caso eh, de una persona que era cristiana, mujer, y hicimos una serie de predicaciones y cuando terminamos las predicaciones yo terminé hablando acerca del tema del aborto, ¿ya? Entonces, cuando terminamos, ellos tienen la costumbre de ir a una casa después, terminada toda la serie, comen todos juntos, conversan, se despiden y todo. Entonces, una jovencita, no sé si tendría 18, 19, 20 años, me dice, hermano, quiero conversar con usted de eso.
¿De qué cosa? No del tema que predicó hoy día. Ay, cuénteme. Me dice que resulta que yo hice un aborto. Y yo le digo, bueno, ¿y usted era cristiana? Sí, me dice. ¿Usted sabe que es un crimen? Sí, un crimen, dice. ¿Y que con qué mal lo hizo? ¿Quién sabía de todo eso? No, papá y mamá también. Ellos aprobaron eso. Pero todos eran cristianos, los tres. Entonces, habían practicado un crimen. Habían matado a un ser vivo. Entonces, a veces por no enseñar estas cosas, ¿verdad? La gente cree que lo está haciendo bien, porque la ley lo permite, la ley humana, ¿ya? La ley humana lo permite, la ley humana lo aprueba, y la mayoría de la gente está de acuerdo. Entonces, a veces el cristiano se confunde y piensa que puede hacer tal o cual cosa porque la ley humana lo protege. Entonces, tenemos que pensar alguna cosa respecto a la ley humana, que hay leyes humanas que van de acuerdo y de la mano con la ley de Dios, pero hay leyes humanas que van en contra de la ley de Dios. No porque sean ley de los hombres, tienen el valor de ser ley de Dios. La ley de Dios es superior a la ley de los hombres porque la ley de Dios es anterior a la ley de los hombres. La ley de Dios es superior a la ley de los hombres porque Dios es superior a los hombres. Entonces, las personas que a veces practican este tipo de cosas tienen que entender que Dios no tiene tolerancia con eso. ¿No? ¿Te acuerdas del capítulo 6 del libro de ¿cuánto se llama? De Proverbios, ¿no? Sí, correcto. Seis Pero, cosas. a ver si lo tienes por ahí, hermano. Entonces, Dios no acepta este tipo de cosas. Ahora, que yo viva siendo practicante habitual, asiduo, de algún pecado, aunque yo lo considere chiquitito, ¿ya? Como por ejemplo con la mentira. Y ahí luego va a leer, hermano, con la mentira, dice, ¿hay una mentira blanca? ¿Habrá una mentira negra? ¿Hay una mentira piadosa? ¿Habrá una mentira mala? ¿Hay una mentira pequeña? ¿Habrá una mentira grande? ¿Qué dice la escritura, hermano? Seis cosas hay que el Señor odia, dice esta versión, o abomina, dice otro. Y siete que son abominación para él. Los ojos soberbios, la lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ajá. Ahí está la mentira entre ellos. Entre ellas, ahí está la mano derramadora de sangre, los crímenes, de sangre Claro. inocente. Los que Ahí está el planean cosas chismoso. malas, las que planean cosas. Claro. Entonces, esto tenemos que entenderlo. Dios no va a aceptar ninguna de este tipo de prácticas en la vida nuestra como cristianos. Como tú dijiste, o sea, nos bautizamos, fueron borrados no el 99%, sino el 100% de los pecados. Pero no podemos continuar la vida llevando alguno de los pecados. Algún pecadito consentido, regalón, es que no es tan grande. Es una mentira piadosa. El Señor condena la mentira en todas sus formas. El Señor no acepta la mentira. ¿Por qué? Fíjese que, adelante, es que tienes algo en mente. Sí, me estaba acordando, pero bueno, creo que lo vamos a ir tocando ya ahora en la parte ya final, que es el libro Apocalipsis, que nos va diciendo, nos va contando el final de la película, digamos, qué es lo que va a Sí, pasar, correcto. qué es lo que va a Claro. pasar. El, Adelante. el libro Apocalipsis es eso, digamos. Una vez me acordaba, digamos, siempre cuento esta historia, digamos, que mi hermana, Claudia, que también es cristiana, cuando estábamos ¿Ya? chicos, estábamos niños, yo quería ir al cine a ver una película que era muy famosa en aquella época, no me acuerdo exactamente cuál era, pero era algo que yo quería ir. Y fue ella primero. Y llega a mi casa y me empieza a contar el final de la película. Ay, 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 qué terrible. Y yo tratando de hacerla callar, le decía, pero ¿cómo? Si yo voy a ir mañana al cine, no quiero que me cuente el final de la película. Y me la empieza a contar, lo que los chicos hoy día llaman en inglés spoiler, le están haciendo un spoiler, están contando el final de la película. Y fíjate que en las escrituras Dios nos cuenta el final de la película.
Sí, Pero en este caso, no es para desanimarnos como me desanimó a mí. En este claro. caso es para animarnos, es al revés. Es para poder decirnos, mira, tú podés pasar todo lo que puedas pasar en la vida, te pueden pasar todas las cosas que tú puedas tener. Pero este es el final, si nos mantenemos fieles. Este es el final de la película. Y yo creo que, bueno, ahí tú tienes algunos textos también de Apocalipsis que podamos ir viendo, digamos, Dale, dale, dale. cómo se va yendo a eso, digamos. Cómo va advirtiendo, por ejemplo, a las siete iglesias, como parte del libro de Apocalipsis. No vamos a ir ahí Sí, sí. al detalle, pero ustedes saben que de todas ellas había una nomás que estaba bien, pero las demás estaban todas mal, digamos. Pero Dios le estaba dando la oportunidad, porque si ustedes se fijan, no les dice están condenados, sino que le está diciendo arrepiente. Siempre fue el mensaje fue el arrepentimiento. O sea, todavía, mientras todavía puedes hacerlo, arrepiéntete, cambia, porque una vez que estés delante de mi presencia, no hay tolerancia al pecado. No hay tolerancia al pecado. Algo pasa al final, ¿no? Por ahí lo tienes tú, el capítulo Sí, 21. hay, sí, hay el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, como estábamos conversando, dice el versículo, a ver, 21, verso 8. Dice allí una cosa interesante. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sabe qué me gusta de este texto? Que tiene algo que está en el principio de Génesis, en el capítulo 3. Está en el medio de la Biblia, en Juan capítulo 8, y está en el final de la Biblia. ¿Qué es lo que es? La mentira. La mentira para mí es el arma más poderosa que tiene Satanás. El hermano explicó lo que significaba la palabra astuto en el término original, que es el arte de engañar. ¿Cómo Dice dice? en claro, marcado la habilidad del engaño. La habilidad del engaño. Y Satanás la tiene. Claro. Ahora, Padre de cuando, mentira, dice Satanás. cuando dice, claro, el capítulo 8 y el verso 44 del libro de Juan, dice, vosotros sois hijos del diablo y los deseos de vuestro padre, voy a leer el versículo bien, 8:44 del libro de Juan. Voy a leerlo con ustedes. Dice así, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjense qué grave este asunto, lo que le dice el Señor a esta gente. Y en el 8:31 decía que Jesús estaba hablando a los judíos que habían creído en él. Pero luego les dice en el verso 44, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, cuando mentimos, siendo hijos de Dios, nos identificamos con Satanás. Imagínense. En lugar de ser imitadores de Dios, como dice Efesios 5:1, ser imitadores de Dios como hijos amados, nos convertimos en imitadores de Satanás como hijos de Satanás. Como nuestro padre, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, la mentira, para mi gusto, puede que yo me equivoque, pero fue usada en el principio para engañar, ¿ya? Es usada en los tiempos del Señor Jesucristo y es usada al final de la Escritura. El cristiano puede que se caiga, se equivoque en cualquier cosa, pero la mentira es la identidad, es la esencia, es el ADN de Satanás. Entonces, cuando estamos mintiendo, estamos identificándonos con los genes que tenemos espiritualmente hablando, porque nos convertimos en hijos de Satanás. Entonces, Dios va a soportar eso. Ya habíamos leído ahí en el libro de, de Apocalipsis, cuando dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y algunos mentirosos. No, dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Dónde está Satanás? Allí. Entonces vamos a ir allí. Entonces, a mí esta lección me tiene que desmotivar. Me tiene que desmotivar ¿a qué cosa? A seguir pecando. Lo malo. ¿Por qué? Si esta lección no me desmotiva, quiere decir que yo no he entendido ni jota. Así Claro. decimos en Chile. No sé si ustedes, los hermanos ahí en Colombia, dicen así. No hemos entendido nada. Esta lección de la palabra de Dios no es una lección que motiva, qué sé yo, y cosas así. Está diciendo la verdad. La verdad. Dios sacó a, eh, a Adán y Eva del huerto del Edén, echó fuera a Caín, destruyó el mundo salvo por causa de Noé, no quedamos eliminados total. El hermano el otro día estaba citando el caso de Sodoma y Gomorra, ¿no? Sí, También. Sodoma y Gomorra también pasó lo mismo. Tú citaste un caso del Nuevo Testamento. Ananías y Zafira, capítulo Ananías y 5, de Zafira. hecho. También. Fue Dios muy estricto. Yo creo que todos esos son ejemplos para mostrarnos que Dios aplica juicio y aplica su palabra. Son pequeños chispazos que tenemos en la Escritura, pequeños, pero gran chispazos, que está mostrándonos cómo Dios aplica juicio. Yendo a Apocalipsis, como estabas leyendo tú, también ese mismo capítulo 21, en el verso 27, dice, jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, dice. No podremos entrar al cielo, a la Jerusalén celestial, a la nueva Jerusalén. No podremos entrar si estamos inmundos y si estamos practicando todas estas cosas que han sido mencionadas, entre ellas la mentira. Correcto. ¿Y sabes lo que me gusta del texto que citaste tú ahí en El micrófono. Ahí, ahí sí. el texto que Sí. citaste de Hechos, cuando dice el capítulo 5 de Hechos, verso 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Con qué llenó Satanás el corazón de Ananías y de Zafira? Mentira. Con la mentira. Mentira. ¿Con qué llenó Satanás el corazón de Adán y Eva? Con la mentira. Mentira. Entonces, si nosotros tenemos mentira en nuestra mente, en nuestro corazón, estamos llenos de la doctrina de Satanás. Porque llenarnos de la doctrina de Dios, de Cristo, es llenarnos de la verdad. Porque la verdad purifica, hermanos. Pero la mentira, ¿qué es lo que hace? La mentira ensucia el alma, claro, trae la muerte. Yo estoy pensando aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando vinimos y obedecimos a la verdad en el bautismo, nuestras almas fueron purificadas. Purificado, dice. ¿Verdad? Entonces, Sí. dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. En nuestro corazón, para que se mantenga puro, tiene que mantenerse en la línea de la verdad. No estar lleno de mentira, no estar lleno de engaño, porque eso es estar lleno de la doctrina de Satanás. Vamos terminando entonces, hermano César, cuénteme, Ok. para que Sí, sigamos. pues, correcto. Creo que vamos cerrando el tema, redondeándolo como lo partiste, hablando acerca de la tolerancia. Dios no tolerará el pecado y aquí nos está diciendo, Dios no va a tolerar el pecado ese día en que estemos delante de la presencia de Dios. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni se practicará abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ellos solamente podrán entrar. Debemos mantener, como también dice repetidas veces el libro de Apocalipsis, nuestras vestiduras blancas. No es fácil, no es fácil. Lo blanco es lo que más
cuesta mantenerse. Usted ha tenido por ahí una camisa blanca, un pantalón blanco, ay, 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 a los 3 minutos ya se mancha. Sí, Entonces, no es fácil mantenerlo, pero tenemos que hacerlo. Tenemos un buen detergente para limpiarlo. correcto. No es la isoform. Este purifica el 100%. Exacto. El 100% purifica el alma. Hermanitos, para concluir entonces, hemos aprendido por palabra de Dios que Dios no tolera, no soporta el pecado. Ama al pecador, pero no soporta el pecado. Por eso Él provee el agente limpiador, que es la sangre de Cristo, que cuando somos bautizados, entonces hace su efecto en nuestro espíritu, en nuestra alma. No nos volvamos a manchar, luchemos, no nos ensuciemos, mantengamos la pureza de nuestra alma, acerquémonos a Dios, como dice Hebreos capítulo 10, 22, dice, acerquémonos a Dios con corazón sincero. Y el capítulo 5 de Mateo, que está viniendo a mi mente, el verso 8 dice, bienaventurados los limpios Limpio de de corazón. corazón, porque ellos verán a Dios. De manera que esta lección que hemos tomado debe motivarnos a mantenernos limpios y puros y desmotivarnos a seguir pecando, porque con pecado no entraremos en la presencia de Dios, pero limpios sí estaremos con Él. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención y por la invitación que nos han hecho también. Hermano Pablo. Vamos a entonar un cántico espiritual y dice: vives tú solo por Cristo Jesús, estás tú bien con Dios. Hay en tu alma paz, gozo y luz, estás tú bien con Dios, estás tú bien con Dios. Oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios. Reina Jesús, hoy en tu corazón, estás tú bien con Dios, libre de culpa y condenación. Estás tú bien con Dios, estás tú bien con Dios. Oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios. Si Dios te llama, irás a doquier, estás tú bien con Dios. Su voluntad siempre quieres hacer, estás tú bien con Dios. Estás tú bien con Dios. Oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios. Mira el mundo a Cristo en ti, estás tú bien con Dios. Eres un guía al perdido aquí, estás tú bien con Dios. Estás tú bien con Dios. Oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Tú que estás en el cielo rodeado de ángeles, de arcángeles, frente a los 4 seres vivientes y a todo el ejército celestial que has creado para tu gloria y para tu honra, a ti nos dirigimos en esta preciosa tarde, dándote las gracias por un día maravilloso, lleno de bondad y de misericordia, porque nos han llenado de alegría y de sustento nuestros corazones. Si bien nos diste lluvias del cielo, el calor que nos alumbra
también el abrigo que traemos, el techo que nos protege, el alimento que has colocado en nuestras mesas, la salud que nos brindas, Padre, y el aire que respiramos, y muchas otras cosas más nos has brindado en el día de hoy. Por eso te alabamos, te glorificamos, te ensalzamos y te decimos, Padre de la gloria. Gracias te damos, bendito Señor, porque has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario y a darnos, Señor, la esperanza de salvación y de vida eterna. Oh, excelentísimo Padre, gracias por habernos recordado a través del estudio de nuestro hermano Néstor Sánchez y César Morales, esta palabra que nos motiva, que nos alienta, que nos ayuda cada día, Señor, a ser santos delante de tu presencia. Porque tú eres un Dios justo, santo y misericordioso. Porque cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos diste vida a través de Jesucristo. Y por gracia tuya somos salvos. Y nos has llenado de bendición. Y nos has hecho sentarnos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso te alabamos, te glorificamos y te ensalzamos y te decimos gracias, Señor. Porque cuando no valíamos nada, ahora somos tus piedras preciosas. Somos criaturas para ti, bendito Señor. Te queremos pedir de alguna manera, si hemos pecado contra ti, de pensamiento, de palabra o de hecho, que perdone nuestros pecados y no nos tomes en cuenta esas maldades. Y ayúdanos cada día a santificarnos más y más, a amarnos más de entrañable misericordia, a amar más tus mandamientos, a amar más tu palabra y a ponerla por obra. Gracias, Padre, porque siempre, todos los días a esta hora, nos da el aliento de tu palabra para poder dormir y vivir descansados. Señor, bendice a todos los que estamos conectados en esta plataforma, a nuestro hermano Néstor Sánchez, a Caleb, a Isabel, a Luisa Castro, Señor de la gloria, y las que están con ellas allí, a César Morales, que tuvo a bien tomar el tiempo para venir, a Lucía, a su nieto, a su esposo, que pedimos por ellos, a Alberto León, allá en Bogotá, y a todos los que están con él, a Ariel Hernández, Padre, a Luz Dari y a su nieta Valeria, a Ana Castro, a la doctora que está allá en México, bendícela, Señor, y cuídala de toda contaminación de virus. A René Gutiérrez en Nicaragua, bendito Padre, para que tú le ayudes con tu oído izquierdo y él pueda escuchar bien cuando le hagan estos exámenes, Señor. Por Alfonso Monroy allá en Panamá, para que tú lo bendigas y lo guardes y lo protejas de todo mal y peligro. Por Doris Zúñiga y su esposo Diego, para que sigan siendo columnas y baluarte de la verdad de la Iglesia de Cristo en el barrio Colón en Cali. Por nuestro hermano Leonil, bendícelo a él, a sus hijas y a su señora esposa, y bendice y dele sabiduría en el arte que él tiene para ganarse el sustento. Bendíceme, Padre Santo, dame sabiduría, entendimiento para conducir mi vida, mi esposa, mis hijos y la Iglesia de Cristo en el barrio Colón, y poder contribuir por medio de esta plataforma a animarnos y a animar a los que nos exponen, porque ellos también se animan cuando exponen tu palabra. Padre Santísimo, Dios de la gloria, en tus manos, Señor, encomendamos esta tarde, noche que empieza para nosotros, que seas tú velando nuestros sueños, que tus santos ángeles acampen alrededor nuestro para poder, Señor, descansar tranquilos. Y esperamos que el día de mañana, si es tu santa voluntad, vayamos, Señor, a la congregación y podamos, Padre, recordar presencialmente el sacrificio de tu amado Hijo y cumplir con los dones espirituales que tú nos has dado para el primer día de la semana. Nuevamente bendice a Néstor y bendice a César Morales. Bendice a César Morales en su ministerio en Santiago. Bendice a Néstor Sánchez también en el ministerio que ellos tienen en Chile, y que todo Chile crea y vea que hay unas iglesias tuyas puras y santas. A través de Jesucristo nuestro Señor, quien vive y reina por los siglos de los siglos, hemos orado. Amén.